Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. ¿Todo bien? Bueno, te hago la Sí, todo presentación bien. chiquita, así Sí, comenzamos. La sí. doctora Valeria Nanclares es doctora en psicología clínica, es entrenadora oficial de ADI-R y de A22. Bueno, ahora nos va a explicar un poquito de qué se tratan estas técnicas. Vive hace 20 años. ¿Hace cuántos años vivís en Estados Unidos? ¿20 o Desde el más? 98. Mirá, yo me estaba recibiendo del secundario ahí. Wow, y bueno. Y No me no, hagas quedar mal. no, para nada. Es más, yo ahí estoy contando, tipo, se me cayó el documento ahí. Bueno, les cuento un poquito. A Vale la conocí en Buenos Aires, certificándome para la toma del ADI, y automáticamente entramos en contacto para poder viajar a Estados Unidos. En ese momento Vale estaba en Chicago, para poder hacer la certificación del A22 allá y poder hacer una rotación en el centro donde ella estaba dirigiendo. Así que bueno, me pareció la persona indicada para estar en este webinar, por sobre todas las cosas, un poco preocupado, y esto lo puedo hablar con ella, de cómo en Argentina se exige la toma de helados para el diagnóstico de autismo, pero últimamente cada vez llegan más informes diagnósticos que solamente toman helados, y una de las cosas que más me gusta de Vale es cómo aclara el tema de los falsos positivos y falsos negativos que pocas personas conocen. Así que los dejo con ella. Bueno, como dijo Mati recién en la presentación, hace muchísimos años ya que trabajo en esta área, del área en particular de diagnóstico e intervención temprana. Ambos instrumentos que se consideran hoy como el gold standard, o sea, lo que se utiliza para poder hacer un buen diagnóstico, que son el ADI, que es la entrevista diagnóstica con los padres, y el A2, que es la evaluación que se hace con el chico o con el individuo. Ambos están disponibles en español y la traducción la hice yo, o sea que estoy muy íntimamente eh, digamos, conectada con estos instrumentos. Por un lado me parecen maravillosos, pero nada es una panacea, ¿no? Nada es 100%. O sea que vamos a hablar un poco de ese, un buen proceso diagnóstico que incluye, que debiera incluir, y bueno, a pesar de que realmente no debiera haber una evaluación sin un A2, el A2 no es la evaluación, no es lo único que deberíamos hacer. Así que vamos a hablar del proceso diagnóstico. ¿Y por qué hablamos de esa palabra, el proceso diagnóstico, y no simplemente una evaluación diagnóstica? Porque primero y primordial, la condición del espectro autista es súper heterogénea. No hay un individuo que sea igual al otro. Stephen Shore es un adulto con autismo que ha hablado mucho acerca de, ha escrito muchos libros y ha hecho muchas presentaciones, es profesor en la universidad acá en Estados Unidos, y habla mucho acerca de esta heterogeneidad dentro de la condición de TEA. Y tiene una frase muy reconocida que dice, bueno, cuando uno conoce a un individuo con autismo, ha conocido un individuo con autismo. No nos dice nada acerca del próximo individuo con autismo que vayamos a conocer. Entonces, bueno, siempre tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué un proceso? Porque no se trata de un único día, un único instrumento, única fuente de información, ni una sola característica que defina el diagnóstico. Entonces necesitamos buena información y necesitamos una variedad de información para poder hacer el diagnóstico como corresponde. Entonces hablamos de el diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Y esto depende muchísimo de que uno esté atento a esas banderas rojas, los estados de alerta, ¿no? Sabiendo esas banderas rojas, no deberíamos demorar nunca el proceso diagnóstico. Aunque no estemos seguros, no importa. Justamente lo que queremos es ver qué es lo que está pasando, si hay alguna diferencia en el diagnóstico, inmediatamente derivar para que se haga una buena evaluación, y si no es TEA, entonces ya se aclaró esa pregunta, ¿no? Y si lo es, entonces empezamos con el trabajo en cuanto antes. El completar una buena batería diagnóstica nos permite, por un lado, obtener información adecuada. Necesitamos información adecuada para poder entender, para tener una intervención adecuada. Establecer un nivel actual de desarrollo. ¿Dónde está este individuo hoy? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su perfil de destrezas y debilidades?
nos permite desarrollar, como dije antes, un plan de intervención individualizado. Como ya sabemos que es muy heterogéneo esta condición, necesitamos algo individualizado. Y por sobre todo, incluir a los papás, ayudándolos a entender cómo es esto de autismo para sus hijos y de qué manera se representa en su propia familia. Estos objetivos no se pueden lograr sin una buena evaluación. Entonces, empieza primero y primordial con una entrevista con los padres. El gold estándar, como les dije, es el ADI. Ahora entiendo que es una entrevista larga, requiere de capacitación, no todos tienen acceso ni a la capacitación, ni a la entrevista, ni el tiempo a veces para poder hacerlo. Pero sí se necesita una buena historia de desarrollo temprano para poder entender exactamente cómo fueron apareciendo estos síntomas, las diferencias en el desarrollo. ¿Son diferencias que están en todos los contextos o solamente surgen en la casa o surgen en la escuela, ¿no? Entonces tenemos que saber esa generalización y gravedad de los comportamientos y cuáles son las dificultades y en qué contextos se están presentando. El SCQ, que es un cuestionario de comunicación social, está basado en el ADI. Este está disponible también en español. Y el SCQ, digamos, es una buena escala para utilizar, para ayudarnos dentro de la historia de desarrollo temprano, para preguntarle a los padres acerca de estos comportamientos específicos que tienen que ver con el diagnóstico de TEA. La evaluación del niño tiene que completarse también, como dijimos, el A2 2, que es la versión actual del A2, es la evaluación más completa y que mejor nos ayuda a diferenciar TEA de otros trastornos del neurodesarrollo. Nos permite observar comportamientos que son específicos del diagnóstico, las dificultades sociocomunicativas y la presencia de conductas repetitivas o patrones de conducta atípicos que son parte de este diagnóstico. Y la evaluación incluye a los papás son parte de esta observación. El STAT es otro instrumento que se puede utilizar, que se utiliza más bien para chicos mucho más chicos. Se desarrolló para ser utilizado con chicos entre 24 y 36 meses de edad, pero ahora se ha extendido hasta los 18 meses para abajo y hasta los 48 meses hacia arriba. Es una evaluación un poco más corta, es un screener de nivel 2, no es una evaluación diagnóstica como es el A2, pero sí está también disponible en español y nos permite hacer una evaluación más estandarizada de las observaciones que estamos haciendo con el chico. Más allá de estos instrumentos, tenemos que saber también qué es lo que está pasando a nivel general en el desarrollo. Estos resultados, tanto de lo que nos comentan los padres como lo que podemos observar a través de un instrumento como el A2, lo tenemos que contextualizar. No podemos en el aire estar viendo estas diferencias. Tenemos que ver cómo se relacionan estas diferencias al nivel intelectual. Quizás las diferencias que está teniendo son importantes para la edad cronológica que tiene el chico, pero en realidad si uno se fija dónde está a nivel madurativo o de desarrollo, las conductas no son atípicas, es lo que uno esperaría para un individuo o un niño de esa edad mental o esa edad madurativa. Entonces, si lo ponemos en contexto, ya no es tan atípico. Nos está hablando quizás de que hay un retraso más a nivel intelectual o un déficit intelectual y no necesariamente una diferencia a nivel relacionado con TEA, a nivel de desarrollo. Necesitamos también un nivel adaptativo, ver cómo cae esto junto con el nivel intelectual, ver las habilidades adaptativas del individuo. ¿Está funcionando por encima, por debajo, como se espera para su edad cronológica? Porque eso también nos ayuda a contextualizar la información que hemos recaudado. Y hay una variedad de instrumentos que nos ayudan con esto. El Vineland es el más común, está en español también, y el ABAS-3, que es un instrumento un poquitito más nuevo. Yo en particular lo estoy usando mucho más que el Vineland porque me parece que primero tiene escalas para los maestros también y está dividido por edad. Y me parece que las familias entienden mejor las preguntas. También está disponible en español, o sea que son instrumentos que uno puede llegar a tener acceso dentro de Argentina.
Después, de acuerdo a el individuo, tenemos que elegir cuál es la evaluación de nivel intelectual que corresponda mejor al individuo. Los Wechsler, las escalas de Wechsler, por ahí son las más comunes, el WISC y el WIPSI para los chicos más chicos, pero no siempre son las mejores para individuos con autismo, que tienen muchas dificultades con lenguaje, como acaba de mencionar Juan en su charla. Entonces, bueno, hay instrumentos para ver cociente intelectual no verbal, poder realmente separar lo que son las dificultades del lenguaje con las dificultades que puede haber a nivel de déficit intelectual. La Later, por ejemplo, es una. Y después uno tiene que incluir una evaluación de lenguaje. Y bueno, estos son todos elementos importantes de una evaluación diagnóstica. Entonces, si bien sabemos que el ADI y el A2 son el gold estándar, su utilización es súper importante para poder obtener un buen diagnóstico y diagnosticar efectivamente TEA, pero no se desarrollaron jamás con el fin de ser el único instrumento en una evaluación diagnóstica. Kathy Lord, que es una de las autoras más importantes, en particular del A2, con la cual he trabajado durante muchos años, en todo momento dice que jamás jamás fue diseñado para ser un único instrumento diagnóstico. Y este tema que ha comentado Mati antes con respecto a la mala utilización del A2 ahora como único instrumento y que ya la gente no puede acceder a servicios o que un seguro médico no cubra las terapias necesarias porque no se incluye un A2, es un mal uso de este instrumento, ¿no? Lamentablemente esto está sucediendo en todas partes del mundo, eso sucede acá también. Ya muchas veces me llega a mí un paciente con una receta médica, ¿no? Viene la familia con una receta médica y en la receta médica dice A2, como si fuese un análisis de sangre, y no lo es, ¿no? Digamos, justamente es un instrumento importante, pero no se debiera utilizar fuera de una evaluación completa y no es lo mismo que un análisis de sangre. Hablábamos antes, o mencionó antes Matías, el tema de la sensibilidad y especificidad, ¿no? Estos son términos que usamos en estadística para ver la eficacia de un instrumento, la eficacia de algo, la validez que pueda llegar a tener, la validez a nivel diagnóstica. Al no ser un análisis más como un análisis de sangre nos puede dar que sí o que no algo, estamos sujetos a poder observar comportamientos. ¿Cuáles son los comportamientos que son importantes para este diagnóstico? ¿Y qué separan este diagnóstico de otros diagnósticos similares? Y hay varios diagnósticos que se superponen bastante con las características que son de TEA. Entonces uno tiene que tener eso siempre en cuenta. No es 100% sensible, no es 100% específico. ¿Qué significa esto? Que van a existir falsos positivos y falsos negativos. Van a haber veces que vamos a decir que no es TEA y de verdad lo es, y van a haber veces que vamos a decir que sí, que esto es TEA y estamos cerrados. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. El instrumento no nos brinda 100% un diagnóstico diferencial. Por eso tiene que ser parte de una evaluación completa donde uno obtenga la información de los padres. No nos podemos quedar simplemente con eso porque entonces nos perdemos de la observación. Necesitamos la observación, pero la observación no nos dice nada acerca de la historia del desarrollo del individuo. Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos la historia por parte de los padres y necesitamos una observación y después contextualizar estos datos junto con la otra información que hemos recaudado. Se tiene que interpretar dentro de un contexto general de una evaluación. El diagnóstico uno tiene que pensarlo como un mapa. Nos ayuda a decirnos hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos. La evaluación nos ayuda a establecer un nivel actual de desarrollo y a determinar ese perfil de destrezas y habilidades. Eso, ¿qué es lo que hace que este individuo sea este individuo único? Para que podamos armar un plan de intervención que sea específico para ese individuo y que va a ser muy distinto para otro. ¿Dónde empezar?
cuáles son, en qué cosas nos podemos apoyar, cuáles son las destrezas, ¿no? Creo que muchas veces se habla de los déficits, el déficit en esto, el déficit en lo demás allá. Los individuos con TEA tienen una enorme cantidad de destrezas que uno se puede apoyar en ellas para ayudar a otras áreas que por ahí no están tan establecidas o tan conformadas. Y en eso se basa ese plan individualizado, tanto a nivel de educación como a nivel de intervención. En realidad no importa tanto el rótulo, aunque sí es importante tener un nombre para algo, ¿no? Porque eso nos da también una pertenencia. Pero por otro lado, lo más importante de esto es que nos da información y acceso a esa información y acceso a las intervenciones adecuadas. Entonces empieza con una evaluación o un proceso diagnóstico, pero no termina ahí. Ahí empieza el proceso de acompañamiento a la familia y al individuo para que tenga acceso a la información y la intervención que requiere y que necesita, y que va a ayudar el día de mañana a que sea lo más independiente posible. Entonces, bueno, ¿por qué es importante este proceso? Obviamente, del diagnóstico vamos a la intervención. Hay, como parte del National Center for Autism, que es uno de los que se llaman los ACE Centers en Estados Unidos, que es Autism Centers of Excellence, los centros de excelencia en autismo. Son varios en varios estados en Estados Unidos. Y han desarrollado, han hecho una especie de revisión y análisis de todas las intervenciones que se han desarrollado en TEA. Están ya a punto de publicar la fase 3. En este momento estamos en la fase 2. Pero esto lo que nos da es que a través de todas las intervenciones lo que hicieron fue analizar cuáles son aquellas que dieron como establecidos, cuáles son aquellas donde las intervenciones todavía son emergentes porque todavía no tienen toda la información o todo el seguimiento científico necesario como para poder decir que ya están establecidas, y cuáles son aquellas que no tienen ninguna evidencia científica, sea porque les faltan estudios serios o porque en los estudios serios que se han hecho no han dado los resultados que se buscan. Entonces, este National Standards Project es muy importante a la hora de cómo sigo con la intervención, con qué empiezo con este chico. Y son todas las estrategias que se han desarrollado para poder hacer las cosas dentro de un marco de evidencia científica. Algunas de las intervenciones establecidas son por ahí las que más se conocen, el modelo de Denver, que sé que hay varios profesionales en Argentina que están dando cursos y capacitando, el Early Start Denver Model, el análisis funcional de la conducta o el ABA, Applied Behavior Analysis, el Pivotal Response Training, la enseñanza estructurada, PACS, todo lo que sea enseñanza de habilidades sociales, el grupo Peers o el grupo de la enseñanza también de habilidades sociales, pero es más para adolescentes y adultos. Esto es un conjunto, no son todas, ¿no? El que realmente quiera, le interese bien ver cuáles son las que están dentro de ese grupo establecido, les aconsejo mucho ver esto se puede bajar en forma gratuita, el National Standards Project. Y como dije ya, en 2021, más o menos en marzo, se va a publicar la tercera fase, que van a ser todos los estudios que se han publicado hasta el año 2018, inclusive. Entonces, bueno, ¿por qué es importante este proceso diagnóstico? Cuanto más temprano el diagnóstico, más temprana la intervención, mejores los resultados a largo plazo. Una y otra vez ya se ha comprobado, estudio tras estudio tras estudio. No solo son mejores los resultados a largo plazo, sino que muchas veces evitamos ese efecto dominó que se genera con autismo. Cuando uno demora mucho el diagnóstico y la intervención, tiene como un efecto acumulativo, que después ese efecto dominó es mucho más fuerte. Si uno puede frenar eso de entrada, realmente lo que estamos viendo con la intervención temprana son cambios a nivel neurológico, neurobiológico. El TEA o la condición dentro del espectro autista es básicamente una dificultad neurobiológica a nivel de conectividad en el cerebro. Cuanto más podemos trabajar esta conectividad a temprana edad, mejores los resultados, pues estamos evitando que se produzcan ciertos cambios o que no se generen ciertas conexiones que se debieran generar
a temprana edad. Entonces, este proceso de diagnóstico es fundamental y fundamental a temprana edad y cuanto antes mejor. Una buena batería diagnóstica nos permite después acceder a esa intervención adecuada. Si tenemos, y debiera ser batería, lo tendría que haber puesto grande, es una batería diagnóstica, no dice hacer el A2 solamente. Es una batería diagnóstica para entender bien todas las habilidades de este individuo, cuáles son las áreas en las cuales nos tenemos que enfocar más y de qué manera apoyar a la familia a buscar los recursos necesarios dentro de cada una de estas áreas. Eso hace también que podamos ayudar al programa escolar. Hay mucho trabajo, como decía Juana también, que muchas veces va a la escuela como fonoaudióloga. Todos los especialistas que trabajamos dentro de esta área trabajamos muy de cerca con los maestros, maestras, profesionales que están dentro del ámbito escolar para ayudar a incorporar estrategias que sean lo más óptimas posibles para ese individuo y que ayuden a ayudarlos a incorporar estas estrategias en el día a día, sea en la escuela o en la casa, ¿no? Esto de apoyar a los papás, educar y apoyar a los papás es primordial. En el 2010 yo publiqué el programa en el cual estuvo participando Matías y algunos otros que vinieron hace unos años a Chicago. Fue un programa que desarrollé justamente con este fin de poder incorporar a los papás y poder comprobar que uno no necesita tantas horas de terapia si uno incluye a las familias, capacita a las familias y los ayuda a incorporar las estrategias que están establecidas en el día a día en la casa. Pudimos hacer una comparación entre aquellos que participaron en mi programa y aquellos que estaban haciendo intervenciones más clásicas de las intervenciones intensivas entre 20 y 40 horas por semana. Y los resultados fueron los mismos porque incluimos a las familias, educamos, apoyamos y ayudamos a que la familia pueda incorporar estas estrategias en el día a día. Esto es fundamental. Entonces, parte del proceso diagnóstico es educar a la familia, es ayudarlos a entender qué es lo que significa esto de autismo para la forma de pensar, para la forma de sentir, para la forma de relacionarse, para la forma de desarrollar comunicación. Es una condición que afecta varias áreas de desarrollo y uno tiene que entender de qué manera afecta a su propio hijo, cosa de que de las estrategias son específicas para cada familia y para cada individuo. O sea que bueno, espero que en este ratito les haya podido compartir un poco de esa experiencia. O sea que muchas gracias. Gracias, Vale. Mil gracias. Estuviste súper clara y me encantó que hayas como remarcado la importancia de entender que creo que esto venía un poco con las investigaciones y los papers de ABA, ¿no? Como que cuantas más horas de intervención, más efectos positivos iban a haber, y que hoy en día las intervenciones mediadas por padres y una buena evaluación diagnóstica como que marcan un camino que no hace tan necesario la cantidad de horas, sino mayor calidad, ¿no? Exactamente, es algo que siempre he remarcado, que no es cantidad, sino calidad. Y que si uno realmente, y no es convertir a los papás en terapeutas, ¿no? No es para que se sienten ellos a trabajar hora tras hora tras hora en la casa y sustituir las horas que hubiera hecho un terapeuta, pero haciéndolas en casa de ellos. Es al revés, es ayudarlos a los papás a ser lo más competentes posibles como papás de ese chico, para que las estrategias que ellos están utilizando para ayudarlos a crecer y a desarrollarse sean las más efectivas posibles. No es lo mismo tener un hijo neurotípico que tener un hijo que tiene esta condición. Entonces, tener esas estrategias de la misma manera que las aprendimos nosotros como profesionales, las pueden aprender los papás y cuáles son las más efectivas para sus hijos en cada situación. Los padres que logran poder incorporar las estrategias en el día a día, en el funcionamiento diario, las interacciones que hubieran tenido de todas maneras, pero que esas sean más efectivas, esos son los chicos que a largo plazo tienen un futuro muy distinto. Y además estamos viendo que en todo lo que son las investigaciones actuales, lo que más diferencia a largo plazo cómo termina o cómo le va a un individuo con TEA, no tiene nada que ver con nivel intelectual,
tiene mucho más que ver con habilidades adaptativas y la capacidad Y de es cuando es una poder de las cosas estar. que usamos muchas veces para como aliviar la angustia de los papás cuando reciben tal vez una valoración cognitiva y se quedan como en ese numerito del CI, ese coeficiente intelectual, que la realidad es que no solamente las investigaciones, sino que nuestra propia experiencia nos muestra que lo más importante tiene que ver con las habilidades adaptativas. La doctora Alba Rillodó, que va a estar mañana hablando sobre funciones ejecutivas, vos, Vale, la conocés muy bien, nos va a ¿Sí? estar hablando también de esta importancia. Ella coordina un centro de adultos, que particularmente la mayoría de los adultos que van a ese centro tienen lo que se denomina una discapacidad intelectual, y sin embargo vemos que lo más importante para poder llegar a una vida independiente son las habilidades adaptativas, no el numerito del CI que muchas veces, a veces incluso dentro del espectro, pueden puntuar en 140, 152 con habilidades cognitivas o lo que se denomina altas capacidades intelectuales, así, y vemos que si eso no es funcional para una vida independiente autónoma, de poco sirve, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y conozco a muchos, muchos, muchos a lo largo de la carrera. He tenido muchos pacientes con niveles intelectuales altísimos que no podían funcionar ni la mitad de lo bien que funcionaba un compañero con la mitad de la inteligencia. Y ese número también hay que pensar que muchas veces no es un número real, ¿no? O sea, los instrumentos que tenemos para poder evaluar habilidades cognitivas no son las mejores para esta población. ¿Verdad? Entonces, muchas veces también nos llevamos una idea errónea, son una estimación de habilidades, pero Eso no lo nos digo dice en una realmente. foto, en un momento puntual, porque después está Sí, como en el y si sentimiento. entendió o no entendió, digamos, muchas veces se utiliza, por ejemplo, por eso remarqué el tema de las escalas Wechsler, se usa muchísimo para evaluar habilidades cognitivas, pero las dos dependen de poder entender y poder emitir lenguaje medianamente bien. Bueno, hay Entonces, una WISC si, no verbal, ¿no? Pero vemos también cómo a veces toman WISC a chicos no verbales acá en Argentina. Quiero que lo sepas también, Vale, ¿eh? Y yo cuando me bueno, llegan esos eso es informes digo, un este informe no tiene gravísimo valor. error, ¿no? Este Y informe no tiene, pone no tiene valor. no, no, Por no, eso, pone al individuo en una enorme desventaja, no es justo eso. ujú. Pero bueno, Bueno, fuiste súper son... clara. sí. Y ahí Bueno, tenés un montón de gracias. mensajes hermosos, ¿vale? Gracias por esta charla, gracias, gracias, muchas gracias Valeria, gracias, excelente, excelente tu charla, gracias por esto, muchas gracias, súper clara, gracias, excelente, muy clara con todo. Gracias a ambas por regalarnos estos aprendizajes. Grosa Bueno, Valeria, buenísimo, me muchas gracias. alegro. Un placer. Gracias por la invitación. Dale, ya nos estaremos cruzando. Te mando un beso grande. Mañana nos Ok, vemos en el último día. Llegamos, llegamos, llegamos. Vamos a estar con Isabel Tornado desde Alemania y con Alba Rillodó desde Argentina. Nos vemos mañana. buenísimo. Chau, chau. Chao, chao.